Bueno, doy gracias a cada uno de ustedes por participar de la Santa Cena. Quiero dar oficialmente la bienvenida del hijo del misionero John que tenemos en África. Su hijo vino el miércoles, creo yo, algo así, de la semana pasada, y está aquí con nosotros, así que él es también misionero allá también, en la obra que está en África, y es Timothy, así que podías ponerte de pie y ¿cómo le dice la iglesia? Ok, así que definitivamente aquí va a hablar español con nosotros, va a estar más o menos, creo que según me dijo, 6 meses. Así que hágale una fraternal bienvenida aquí con nosotros. Cuando él pueda, pues él va a estar aquí con nosotros en las tardes, domingos en las tardes. Para nosotros es una bendición tener a cualquier hijo del hermano John, el cual soportamos en las misiones que tenemos allá en África. Bueno, entonces ahora sí pasamos al estudio y vamos al capítulo 13 de Juan. Ese estudio, para los que están viendo el video allá en diferentes partes, ustedes no pueden preguntar, pero los que están acá sí pueden preguntar, levantar la mano y decir, bueno, no he entendido, y espero que el estudio pueda ser entendible también. Entonces lo que vamos a ver después de ver la humildad del Señor Jesús desde lo que corresponde del capítulo 13 del 1 al 5. Ahora nuestro texto bíblico es del capítulo 13 del 6 al 11. Y el tema es santidad, es santidad. Entonces se ponen de pie, por favor, cuando tengan Juan 13 del 6 al 11 y ustedes le sigan con la vista, por favor. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Ok. La palabra del Señor dice así. Capítulo 13, del 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino que también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, Señor, gracias por todo lo que usted ha proveído, y también en la mañana, que nos hemos gozado también de este estudio, Señor, y gracias por darnos sabiduría y entendimiento. Y lo único que yo le pido, Señor, es que lo pongamos en práctica. Gracias por la Santa Cena, hemos participado de estos elementos para tener un corazón limpio, Señor, y todo el cuerpo se mantenga sano, el cuerpo de Cristo. También le pido, Señor, que usted tome control, Señor, de todo, y confesando nuevamente nuestras faltas delante de usted, y que seamos limpiados con la preciosa sangre de Cristo, que tengamos un arrepentimiento genuino, Señor, y caminar en santidad. Ponemos desde este momento el estudio en sus manos, y que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros, poniéndolo en práctica en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Decía yo esta mañana que realmente santidad es apartarse, es apartado. Santidad es no andar en el mundo. Caminar en santidad es caminar en la voluntad de Dios. Y sobre todo, buscar lo que es la voluntad del Padre, no la nuestra. Recuerde que Él nos compró con su preciosa sangre, decía yo esta mañana. Y cuando Él nos compra con su sangre, le pertenecemos a Él, porque voluntariamente le entregamos nuestra vida y le invitamos a que viva en nuestro corazón. Cuando esto pasa, entonces tenemos que caminar en nuestra nueva naturaleza. La nueva naturaleza nos dice que Cristo vive en mí, y nosotros debemos de permitirle que Cristo viva en nosotros, quitando todo aquello que no le agrada a Dios. Es decir, en pocas palabras, caminar en obediencia. Entonces, aquí está el gran ejemplo que decía esta mañana, y solo vimos unos cuantos párrafos del estudio de lo que es santidad, pero aquí nos da una gran ilustración, porque ahorita empieza con Pedro uno a uno, y él empieza a enseñar lo que realmente es santidad, lo que es caminar limpio. Pero en el lavamiento de los pies, Pedro no comprende. Pero el Señor le dice: lo entenderás después. Y claro, estamos de que en la personalidad de Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro, su carácter, vemos que una persona impulsiva. Actuaba antes de pensarlo. Y entonces esa era su forma de ser. Pero recuerde que muchas veces, casi la mayoría de nosotros somos impulsivos. Y hacemos cosas y no esperamos. Y a veces por ser impulsivo, hacemos las cosas incorrectas. Entonces por eso es que tenemos el Espíritu Santo, donde nos da un control, esa templanza, un control propio, que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Pero eso lo aprendemos a través de las circunstancias, a través de que el Señor nos va moldando. Recuerden que el Señor es el alfarero. Nosotros somos el barro, y el Señor aún nos está todavía moldeando, si quiere verlo así. Entonces, aquí vamos a ver que la salvación no se pierde. Es uno de los hechos que el Señor Jesús lo demuestra con el lavamiento de los pies, que la salvación no se pierde. El problema de la salvación es que nunca la persona llegó con un corazón dispuesto a entregarse a Cristo. Ahí está el problema en la fundación, de que nunca la persona entregó su corazón realmente. Tal vez en su pensamiento dijo: tengo problemas, llora la persona, pero realmente nunca una entrega.
Y cuando no hay una entrega, podrá venir a la iglesia y todo, podrá hacerlo, pero nunca una conversión, una profesión de fe. Tiene que haber una conversión genuina para recibir a Cristo en su corazón. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, va a haber un cambio. Puede ser poquito, puede ser bastante, puede ser inmediatamente, puede ser después. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero cada persona, si ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene que caminar en la nueva naturaleza y demostrar el fruto de ese crecimiento. Entonces, dice claramente, y les decía yo anteriormente en los otros temas, si nosotros, escuche esto con cuidado, nos preguntamos como cristianos, yo no llevo una vida fructífera, eso quiere decir que yo no he muerto. Para llevar una vida fructífera, yo les decía a ustedes que tenemos que morir, porque cuando venimos a Cristo nosotros morimos. Nuestra vieja naturaleza murió, está sepultada. Yo tengo que vivir en mi nueva naturaleza. No sé si me explico. Entonces, miremos lo que está pasando acá y el gran ejemplo de santidad. Entonces, no venimos a debatir que la salvación no se pierde y todo. No, aquí automáticamente hay un hecho. Y el Señor lo explica cuando le lava los pies. Y realmente es maravilloso. Anteriormente, en el tiempo del Señor Jesús, no lo entendieron ellos. Y hay algunos cristianos que no lo entienden. Pero espero en Dios, esto es de muchos hechos, de que realmente cómo nosotros somos salvos y cómo debemos de seguir. Recuerde algo muy importante, ¿ok? Y esto es importantísimo. Nuestra posición, decía yo esta mañana, y se lo he repetido anteriormente, nuestra posición, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, es en el cielo, a la diestra del Señor. Esa es mi posición. El día en que yo muero, yo soy salvo. Esa es mi posición, porque Él me compró. Entonces recuerden, mi salvación no fue basada en lo que yo iba a hacer después. No sé si me explico. Le voy a hacer algo para que usted piense un poquito. A ver, ¿cuántos cristianos, creyentes, que han muerto en pecado, se fueron al cielo? ¿Ah? ¿Se fueron al cielo o no se fueron? Otros están en pecado. ¿Dónde están? ¿Están en el infierno? ¿O están en el cielo? Están en el cielo. Porque me dice que mi posición, estoy en el cielo. Soy salvo para una eternidad, mi posición. Ahora, mi condición, viviendo como peregrino aquí en la tierra, mi condición es lo que va a variar. Es decir, que yo caigo en pecado. Y eso es lo que quiere explicarle a Pedro, que tiene que limpiarse, tiene que lavarse de esos pecados. En este caso nosotros confesamos los pecados para limpiarlos. No tenemos que ir de nuevo a la salvación. No sé si me explico. Entonces, cuando nosotros no tenemos que ir de nuevo a la salvación, sino nos ha dejado la preciosa sangre para limpiarnos, porque estamos aquí como peregrinos. Y el Señor sabía de que somos pecadores. Cristianos o no cristianos, somos pecadores. La diferencia es que el que no es cristiano no se puede limpiar. Pero el que es cristiano ha dejado la sangre para que yo confiese. Recuerde Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, estas dos cosas son importantes que usted las entienda. Mi posición es una cosa y mi condición como peregrino es otra cosa. Por ejemplo, el Señor Jesús iba a morir en la cruz y aquí tenía a un malhechor y aquí al otro, los dos. ¿Sí o no? Y uno se burlaba del Señor y sin embargo el otro creyó en Él. ¿O no fue así? ¿Creyó así? Ok. ¿Qué pasó con ese? Le dijo, Señor, acuérdate
en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No pasó mucho tiempo. Mi pregunta es, cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo, le está diciendo que su posición está allá en el cielo, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Está allá en el cielo. Pero su condición, ese no tuvo condición. Eso se fue a donde, al paraíso. Para ese momento estaba el Hades o el Seol, que le llaman Seol en griego Seol en hebreo, y Hades en griego. No sé si me explico. Entonces, ese no tuvo condición porque no caminó como peregrino, como tú y yo. ¿Me explico o no me explico? He ido muchas veces a los hospitales y la gente está moribunda porque está moribunda, pero su intelecto está consciente. Y les he testificado ahí y me dice la gente, no, ni se puede mover. Y sin embargo les he testificado no a uno, sino han sido varios. Y cuando están muriendo les planteo un plan de salvación y reciben a Cristo. Fíjense, están en coma y reciben a Cristo. Y cuando reciben a Cristo, ¿qué pasa? Su posición es allá en el cielo. No sé si me explico. Pero esos, como no se quedaron, no tienen la condición como tú y yo, que estamos caminando en el mundo. Él no nos quitó del mundo. Recuerda que Él no nos quitó en el mundo, sino le dijo al Padre, cuídalos del mal. ¿Me explico o no? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Mire este gran ejemplo, pues, ahorita. Entonces, vamos ahí. Ya leímos nuestro texto bíblico, del 6 al 11. Y yo decía esta mañana, al ver Pedro, al Señor lavándole los pies, esto lo leímos ya esta mañana. Viendo Pedro que le lavaba a sus discípulos, a sus apóstoles, eran 12. Él se preocupó más por él mismo y no pudo comprender que Jesús él estaba haciendo. Pero nosotros, al leer la vida de Cristo en los evangelios, de los 4 evangelios, uno no puede dejar de notar que Pedro con frecuencia hablaba todo el tiempo sin pensar. Pedro. Y Jesús tenía que corregirlo. ¿Se recuerdan de eso? Ok, miremos a 4 de ellas, pero ya vimos una esta mañana, pero lo vamos a repetir. ¿Se recuerdan qué libro tocamos? Mateo, ¿qué? 16. Solo miremos lo que está sucediendo con el carácter de Pedro, ¿ok? Para poder entender, ¿ok? Lo que pasó fue que trató de manejar los asuntos del Señor en la Pedro se opuso a que Jesús fuera a la cruz. Y vemos nosotros desde el 16, pero empezamos desde el 21. ¿Te recuerdan? Amén. Hasta el 23. Y la palabra del Señor dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca a ti. Bueno, eso ya lo leímos esta mañana. Es decir, Señor, no te tiene lástima de ti mismo. Mira cómo te va a suceder eso. Pero Pedro estaba viendo las cosas carnales, no las estaba viendo espirituales. Entonces decía yo esta mañana, y ahí fue donde nos quedamos nosotros. El Señor vio atrás de Pedro lo que estaba sucediendo. Y esta contaminación, aún siendo cristiano, a usted le puede pasar. No le puede quitar la salvación, pero si usted le permite tener malas influencias con el maligno, es porque usted lo permite. Y es lo que nosotros no debemos de hacer, no permitirle absolutamente nada, porque es astuto. Pero mire lo que le dice el Señor. Pero Él, o sea, el Señor Jesús,
Volviendo dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de ¿quién? De Dios, sino en la de los hombres. O sea que Pedro sintió lástima por el Señor Jesús. Pero Pedro no se dio cuenta que estaba poniendo en riesgo nuestra salvación. El Señor llevaba, le decía yo, un calendario divino. Ese calendario divino él lo iba cumpliendo, porque sabía el plan y lo tenía que ejecutar hasta la cruz. Él estaba llevando ese plan divino. Cuando nosotros caminamos en obediencia igual que el Señor Jesús, nosotros entramos en ese plan, en ese calendario divino, porque estamos haciendo las cosas que Dios quiere. Recuerde que cuando nosotros, en la Biblia dice claramente, fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. No son tus obras, no son mis obras, son las obras de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos pone a cada uno de nosotros. Entonces todas estas cosas debemos de entender. Cuando nosotros no entendemos esto, son por dos cosas. Y yo les vuelvo a recalcar esto. Y yo hago mucho énfasis en esto. Y usted me dirá: pastor, usted es un necio. Usted siempre nos está diciendo lo mismo. Sí, yo siempre te digo, lee tu Biblia. Si no lees tu Biblia, estás perdido. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee tu Biblia. Entonces debemos de leer la Biblia diariamente. El cristiano que no lee su Biblia es un raquítico. No me importa que sea pastor, no me importa que sea de donde sea, pero si es cristiano tiene que leer su Biblia, tiene que estar interesado en leer su Biblia, porque es la única forma que Dios nos habla en estos días, a través de las Escrituras, lo que tú tienes en tus manos. Yo le hablo a Dios en mi oración, pero Él me habla a mí a través de su palabra. ¿Están conmigo? Amén. Pedro tenía algo muy grandioso enfrente de él, porque él tenía la palabra viva enfrente. Qué hermoso, ¿no? Usted dirá: pues que Pedro, ¿cómo Pedro vino a hacerle esto al Señor, de reconvenirlo, jalarlo prácticamente y decirle: ¿cómo, Señor, cómo ten compasión de ti? Y yo les dije a ustedes, ¿qué iba a hacer Pedro en ese momento? No iba a ayudar al Señor Jesús. Por aquí iba a hacer el Señor Jesús: obedecer a Pedro o obedecer al Padre. Esta mañana se los dije. Cuando tú te encuentras en estas situaciones, ¿tú obedeces al hombre o vas a obedecer a Dios? Si eres cristiano y eres hijo de Dios, vas a obedecer a Dios. Porque mis pensamientos, cuando yo recibí a Cristo, ya no son mis pensamientos, sino que tengo que tomar los pensamientos de Cristo. Todo esto debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, miremos un segundo ejemplo de cómo era Pedro impulsivo. Quiero que ustedes noten con qué persona está tratando el Señor Jesús, pero es un gran ejemplo, no solo para Pedro. Ya en el futuro Pedro escribe su carta y todo, pero ya es un diferente Pedro. Esto es aquel que dice: el que es más pecador le debe más al Señor, ¿no? Y le da más a aquel que peca cuando se contrita en su corazón y le entrega su vida a Él. ¿Se recuerda que eso lo dijo el Señor? Al que poco se le perdona, o al que se le perdona más, ¿quién de los dos va a dar más? Y eso lo dice la Biblia. Pero entremos al segundo. Ahí en Mateo también, pero vamos a ver el capítulo 17, ¿ok? De Mateo, ¿ok? Pedro trató de manejar los asuntos del Señor en la transfiguración. Miren cómo trató los asuntos de la transfiguración. Solamente vamos a verle, él, como dice aquel, se metió. Miren pues lo que pasa. ¿Estamos todos listos? En el 6, en el 17, capítulo 17. ¿Lo tienen? Mateo 17:1. La palabra del Señor dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oiga, qué tremendo, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero mire, ahí viene Pedro. Y Pedro dice, entonces Pedro dijo, Señor, está fuera de sí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Estaba obrando carnalmente o espiritualmente? Estaba hablando carnalmente. No entendía. Y dice el 5, mientras él aún hablaba, él estaba hablando. Pero sin embargo lo interrumpió algo muy importante. Mientras aún él hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran ¿qué? Temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos. ¿Y qué les dijo? No temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Miremos a otro más, uno más. Y vamos a ir ahí a Juan, en el capítulo 6, por favor. Y quiero que sí entendamos un poco al respecto de eso también. Y vamos a leer, entonces, ¿están conmigo Juan? Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí hay algo muy importante. Expresó la fe de los discípulos. Pedro expresó la fe de los discípulos sin darse cuenta de que uno de ellos era un traidor. O sea que cuando nosotros generalizamos algo, a veces incluimos personas y no conocemos sus corazones. De eso les hablé yo esta mañana. Que nosotros debemos de conocer los corazones. Si nosotros estamos en comunión, estamos en santidad, nosotros podemos darnos cuenta del corazón de la persona. Pero eso es lo que pasó aquí. Miren lo que pasa aquí entonces. Vuelvo a repetir. Expresó la fe de los discípulos sin darse cuenta de que uno de ellos era un traidor. Es decir, que él generalizó, si quiere verlo así. Vamos ahí. Entonces, capítulo, ¿qué les dije? 6:66. 6:66. ¿Lo tienen? Amén. Juan capítulo 6, versículo 66 dice así. Mire esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, esta incluía a Judas Iscariote, ¿ok? Que después de cito de esto vamos a hablar de él, de Judas Iscariote, ¿ok? 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, oiga, yo respondo por todos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, aquí está el error. Dice, nosotros, ¿quiénes son nosotros, hermanos? Son los 12 apóstoles, ¿sí o no? ¿Ah? Los demás se fueron. Dice, y nosotros hemos creído. ¿Quiénes son nosotros? En pocas palabras está diciendo, nosotros los 12 hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 11 sí creían. Pero el 12 no. Pero sin embargo él estaba generalizando todo esto. 69. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo. Jesús le respondió,
¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿A quién se lo está diciendo? Otra lección. Y miren lo que le dice. Y uno de vosotros, ¿qué es el uno de nosotros? El diablo. El cucuy, el diablo. 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Contradice lo que está diciendo Judas o no? Perdón, Pedro. Nosotros hemos creído, dijo. Pero había uno que no había creído. Se lo va a demostrar con versículos más adelante. No, él no había creído. Porque si él hubiera creído, no hubiera hecho lo que hizo con el Señor Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, la palabra que se traduce en lavar. Vamos ahí entonces, porque ya tenemos nuestro texto bíblico que leímos del 6 al 11, ¿verdad? ¿Están conmigo? Vamos a la palabra que se traduce lavar. Y quiero que le pongan mucha atención en el amor de Cristo. La palabra que se traduce lavar está en 13, 5 y 6. ¿Están conmigo? 13, 5 y 6. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. Ahí está. Lo que quiero decir en pocas palabras, la palabra lavar, en pocas palabras, esta palabra que usted ve aquí es nipto en griego. Es nipto. ¿Ok? Cuando yo estoy hablando de esta palabra en griego, lavar, me estoy refiriendo en griego, es nipto. Porque son dos derivados en griego, nipto, que quiere decir lavar una parte del cuerpo. No sé si me explico. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Qué palabra es? Nipto, ¿ok? Que quiere decir lavar una parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, miremosla pues. Entonces, aquí estamos trabajando con una palabra ahorita que dice que es nipto, ¿ok? En griego. Vuelvo a repetir. Luego puso agua en 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, nipto, los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla, como estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas nipto? Otra vez, ¿está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Entonces ahí está la palabra nipto. ¿Ok? Bueno, miremos otro. Miremos el versículo 8. ¿Ok? ¿Están conmigo? Dice, Pedro le dijo: no me lavarás nipto. Otra vez. No me laves una parte del cuerpo. Le dijo, no, le dijo Pedro. Le dijo, no me lavarás los pies jamás. Estoy viendo el versículo 8. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo esta parte del cuerpo, que aquí en este caso es los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Es decir, no tenemos comunión. Qué tremendo. Le dijo, tú y yo tú no tienes parte conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Miremos el 12. El 12 dice, así que después que les hubo lavado nipto, otra vez, después que les hubo lavado nipto los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Qué tremendo. Y por último, miremos otro ejemplo en el versículo 14. En el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado, dice, vuestros pies, nipto, vosotros también debéis lavaros, nipto, los pies los unos a los otros. Qué tremendo. Vosotros debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Fíjese bien todo esto. Entonces, hablemos algo. La palabra que se traduce lavar, les dije que es nipto, lavar. Y quiere decir es lavar una parte del cuerpo. Pero la palabra que se traduce lavado, ¿ok?
Estoy hablando de lavaros, lavar, pero la otra palabra que se traduce lavado es en griego. Entonces está la palabra nipto, que ya lo vimos, pero está la palabra lavado en griego, quiere decir lo-u-o, lo, L-O-U-O, L-O-U-O. ¿Qué quiere decir lavado? Bueno, entonces miremoslo un poquito. Vamos ahí para entenderlo un poco mejor, para que entendamos de lo que estamos diciendo, esta expresión. Vamos al 13:10. ¿Ok? Al 13:10. ¿Están conmigo? Ok. El 13:10 dice aquí, Jesús le dijo, el que está lavado, eso es lo-u-o, lo. No es nipto. No es nipto ahí. Es lo-u-o, lo. ¿Me entendieron? Entonces, en el 13:10 está diciendo que esa palabra no es nipto, sino que es lo. Dice entonces, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, por eso cambia la palabra ahí. Nipto, no necesita lavarse. Dice, los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aún que no todos. ¿Están conmigo? ¿Están confundidos? ¿Ah? ¿Están confundidos? ¿Están entendiendo? Ok, bueno, ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, la palabra que se traduce lavado ahí en griego es lo-u-o, lo. Y en Juan 3:10 está. Entonces, miremos las expresiones. ¿De qué expresiones vamos a hablar? De estas dos expresiones de las cuales estamos hablando para poder entender lo que yo quiero explicarle a usted. Estas dos expresiones están. La primera está lavado. Y la otra expresión es lavarse. ¿Están conmigo? Una expresión es está lavado y la otra es, ¿qué es la otra? Lavarse. Amén. Ahora bien, cuando yo hablo de en este versículo que acabamos de leer, a Juan 3:10, este versículo son traducciones de dos palabras griegas, pero son distintas. Son distintas. Y cuando uno las entiende, entonces le va a tomar otro significado lo que está hablando en este pasaje que estamos hablando. De santidad. De santidad. Escuchen mucho ahorita entonces. Está lavado quiere decir la palabra lo, que quiere decir está bañado. No sé si me está entendiendo. ¿Me están entendiendo? Ok, vuelvo a repetir. En pocas palabras, cuando está diciendo está lavado, me está diciendo, quiere decir estoy bañado. La palabra lo, ok, estoy bañado. Proviene de la palabra griega lo. Y habla de un lavado completo. Habla de un lavado completo. No sé si me explico. Vamos ahora a la segunda. La segunda palabra del griego nipto generalmente se usa para hablar de lavarse las manos y lavarse los pies y alguna otra parte del cuerpo. No sé si me explico. Lavarse una parte del cuerpo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Porque si no entienden lo demás, no puedo yo seguir. Pero sí me interesa que usted entienda. No me interesa terminar esto, me interesa que entendamos. Entonces la segunda palabra es nipto, que significa generalmente para hablar de lavarse las manos y los pies. Miremos nosotros, si quiere verlo, vamos a Mateo, y Mateo nos lo da un poquito mejor acá. Pero vamos a ver en el libro de Mateo, vamos a ver en el capítulo 15, por favor. ¿Están conmigo? Mateo 13, 14 y 15. Y vamos a ver el 15:2. ¿Están conmigo? Mire pues, aquí está la palabra. ¿Amén? Dice, les dije 15:2, ¿verdad? Dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Le hace la pregunta. Porque no se lavan, nipto, las manos cuando comen pan. Qué tremendo. Cuando comen pan. ¿Están conmigo?
Miremos en Juan capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 15. ¿Están conmigo? Dice, Juan capítulo 9, versículo 15, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos. ¿Y qué pasó? Y me lavé. ¿Está conmigo? Fíjense que estamos viendo en forma literal para que podamos entender lo espiritual. No sé si me explico, pero todos toman literalmente, carnalmente esto. Claro, el Señor lo está haciendo con los hechos, pero lo que les está enseñando es una lección espiritual. Y ahorita lo va a entender un poco mejor. Cuando él le dice, entonces volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bueno, ustedes se recuerdan de que estos interrogaban a ese ciego que el Señor Jesús había sanado, naturalmente. ¿Están conmigo? Y vamos allá a primera de Timoteo. ¿Ok? Primera de Timoteo. En primera de Timoteo, en el capítulo, vamos a ver capítulo, primera de Timoteo, capítulo 5, por favor, si fuera tan malo. 5. Y vamos a ver el versículo 10. ¿Están conmigo? Escuchen, miren pues. Dice, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Ok? Deberes, esos son los deberes hacia los demás. Pero miren lo que está diciendo, que tenga testimonio de buenas obras. Vuelvo a repetir. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado, hijos, se ha practicado la hospitalidad. ¿Se ha lavado, nipto, los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Nipto. Bueno, miremos ahora la ilustración. ¿Ok? La ilustración es alguien en el oriente, esta es historia, se lo dije ya a ustedes, que regresaba de los baños públicos. Y cuando esta persona regresaba de los baños públicos, regresaba a su casa. Ok, esa persona se fue a bañar. Según la historia, se bañaba y se ponían sus sandalias. Usted sabe que si no se seca bien los pies, es fácil que el polvo se le pegue, ¿sí o no? Pero entonces se pone sus sandalias. Las señoritas que tienen sandalias se dan cuenta, pero ya pues van caminando, van ensuciando. Cuando llega a casa, ¿qué pasó? ¿Se va a regresar a bañarse? ¿Se va a regresar a bañarse? No, no lo hacían, sino solamente se lavaban los pies. ¿Está conmigo? Ahora bien, los pies de tal persona estarían sucios, naturalmente, y necesitaban limpieza, naturalmente, pero no así su cuerpo. Su cuerpo estaba limpio. De la misma manera. Ok, aquí me voy despacio, ok. De la misma manera, por favor, se lo suplico, ponga atención. Ya vimos los ejemplos, las ilustraciones físicamente, pero ahora miremoslo espiritualmente. De la misma manera, el creyente necesita llevar sus pecados diarios ante la presencia del Padre. No sé si me explico. Nosotros tenemos una gran obligación. Nosotros tenemos la obligación tuya, la obligación mía, es que yo tengo que llevar mis pecados a la presencia de Dios. Diariamente, cada minuto, cada hora, cada instante que yo peco, debo de confesar mi pecado. No decirle al Señor, perdóname. No. Es decir, te confieso, porque yo sé exactamente qué clase de pecado he cometido. ¿Lo hacemos? Es llevar cuentas cortas con Dios. Eso lo tenemos a nosotros, no estamos exentos de esto. Cada uno de nosotros debemos de llevar nuestros pecados al Padre y confesarlos, a fin de poder gozar
de interrumpida comunión con el Padre y con el Hijo. Qué tremendo. Hay muchos cristianos, son cristianos, ok, son cristianos. Pero aquí la pregunta no es si eres cristiano, hijo de Dios, si has recibido a Cristo. Aquí la pregunta es que si has recibido a Cristo, la pregunta es, ¿tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? Le voy a volver a repetir lo que le voy a decir ahorita. Mi pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios? Pero Dios no se va a comunicar contigo porque eres hijo de Dios, sino que Dios se va a comunicar contigo, va a tener comunión contigo. Si has confesado su pecado. Si tú no has confesado pecado a Dios y tienes pecado, no tienes comunión con Dios. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Es decir, que si tú tienes pecado tú puedes tener la salvación. Tú eres hijo de Dios, pero Él no se comunica contigo. O se comunicará contigo. ¿Estás entendiendo lo de Pedro? ¿Estás entendiendo Nipto? Se lo voy a repetir y lo voy a decir. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la palabra fe, lo hubo, quiere decir tú fuiste bañado. Cuando recibiste a Cristo, Él te perdonó todos tus pecados. Fuiste bañado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Pero necesitas nipto. ¿Por qué necesitas a nipto? Para limpiarte de tus pecados y llevar cuentas cortas. O el Señor, no solo porque tú eres hijo de Dios, vas a venir, oh Señor, ahora yo voy a orar por ti y todo, y estás lleno de pecado. ¿Podrá el Señor aceptar tu oración? ¿Podrá el Señor tener comunión contigo? No. ¿Cuándo va a tener comunión el Señor contigo? Hasta que tú confieses su pecado. Vamos a Primera de Juan entonces. Dice claramente, ¿cómo yo voy a obtenerlo? Pues cuando tú vas a confesar ese pecado. Primera de Juan. Vamos ahí a Primera de Juan. Pasa Hebreos, Santiago, pasa Pedro y va a Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 1, por favor. Primera de Juan, ¿están? Vamos a leer del 1 hasta el 10, ¿ok? ¿Están conmigo? La palabra del Señor dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, que nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién se nos manifestó? Con Cristo. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? De eso es lo que estoy hablando. Comunión. Pero ¿comunión con quiénes? Con nosotros. Dice, ahora vuelve a repetir comunión y dice, y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es? Es con el Padre. ¿Y con quién? Y con el Hijo Jesucristo. Y sigue diciendo el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso es llevar cuentas cortas con Dios, estar en comunión con Él. Eso me dice a mí, cuando yo estoy caminando en comunión con Él, me está diciendo que yo estoy caminando en santidad. Y de eso no nos cuidamos cada uno de nosotros. Somos descuidados, en pocas palabras. Miremos el 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que ¿tenemos qué, hermanos? Comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos
Y no estamos practicando, ¿qué dice? Y no practicamos la verdad. Qué tremendo. El 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz. Aquí vuelve la palabra. Mire cuántas veces hemos repetido comunión. Tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nicto, de todo pecado. Dice que no solamente tengo comunión con el Padre, no únicamente tengo comunión con el Hijo, está diciendo que tengo comunión con todos ustedes. Si es que todos están caminando en nicto, se están lavando sus pecados. Por eso es que no nos entendemos en las iglesias a veces. ¿Sabe por qué no nos entendemos en la iglesia? Porque realmente cuando recibimos a Cristo, Dios nos llamó a unidad, a estar unidos. Y eso es nuestra obligación de cada creyente, de cada hijo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, es mantener esa unidad. Esta es tu obligación, es mi obligación como pastor, es su obligación con cada uno de ustedes, mantener la unidad que Dios nos dio cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si tenemos esa unidad y mantenemos esa unidad, entonces vamos a tener comunión con unos con otros y vamos a tener ese gozo con el Padre y vamos a tener ese gozo entre nosotros. Qué alegría es encontrarse con los hermanos. Hoy tomamos la Santa Cena, pero si están pleito y pleito, es por eso, hermanos, que cuando no hay comunión, hay pleito adentro de las iglesias. ¿Por qué hay pleito adentro de las iglesias locales? ¿Sabe por qué hay? Porque no estamos pensando lo mismo. ¿Por qué no estamos pensando lo mismo? Porque no todos están en comunión con el Padre. Y cuando no tenemos comunión con el Padre, nos hacemos un desastre con nuestras propias ideas. No encajamos. En la música no encajamos. En el canto aquí no encajamos. La señorita tiene que llevar cuentas cortas. Tienen que confesar sus pecados para limpiar antes de cantar. El coro antes de tocar tiene que confesar pecados. Porque vamos a hacer de olor grato a Dios Todopoderoso para que estos signos, estas alabanzas sean de su agrado, con un corazón. Él lo que ve no es el instrumento, es el corazón de nosotros. Entonces, cuando hay desacuerdo, a nosotros los pastores nos cuesta, porque lo primero tenemos que identificar como pastores, ¿quién es el que está formando la división? ¿Y por qué la está formando? Yo estoy seguro que un creyente, y el otro también es creyente, ¿ok? No estoy diciendo que el otro es, porque luego le decimos, tiene el diablo, se va a ir al infierno. No, es creyente, nunca le vas a decir a tu hermano eso. Los dos son creyentes, pero lo que pasa es que uno está desconectado. Uno no está en comunión. Es que en comunión es caminar en santidad también. Caminar en el camino angosto. Seguir la puerta angosta. Y eso es lo que nos cuesta. Entonces, ¿qué nos deja el Señor? ¿Qué nos deja a nosotros? Dice, soportaos unos a otros. Él nos dice que, Él nunca nos dijo a nosotros que no nos vamos a pelear. En la iglesia, a veces no se encuentran hermanos testarudos. ¿No nos encontramos a veces testarudos? Que le está diciendo que eso está mal, pero sigue testarudo. Pero sabes una cosa, siéntate feliz que hay un testarudo adentro de la iglesia. Porque ese testarudo me va a ayudar a mí para tener paciencia. Muchos pedimos paciencia, entonces el Señor te va a poner un testarudo. Ya sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu jefe o lo que querrás, pero te va a poner un testarudo para que aprendas a soportarlo voluntariamente. Y vas a practicar la paciencia, que es una parte del fruto, característica del fruto del Espíritu Santo. Yo miro más en las mujeres y me han dicho, ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, no saca ventaja de ese esposo que tienes. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tratar con amor. El mío, no lo mato.
el amor que me dio Cristo a mí. Ese amor que me sostiene. Ese amor que dice la Biblia, dice que el amor cubre multitud de pecados. Tengo que soportarme. No nos salgamos del tema, ¿ok? Porque si no, ustedes van a estar más felices. Miremos el 8, ¿nos toca? Si decimos, aquí está el problema, todos somos pecadores, ¿se da cuenta? Mire lo que dice, si decimos, ahora en poca palabra, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este versículo dice, si pedimos perdón, hermanos. Qué bonita es una oración. Señor, perdóname, Señor, es que soy muy malo, perdóname. Sí, pero confiesa, ¿qué fue lo que hiciste? No es que el Señor no lo sepa, sino que de corazón, en ese arrepentimiento que yo tengo, que estoy confesando mi pecado, le estoy diciendo, yo me arrepiento, Señor, porque te he ofendido los sentimientos a ti. Dios tiene sentimientos. Dios es un ser como tú y yo, que piensa y siente. No es que yo me ría, pero en otras iglesias donde estaba hay hermanos que les digo las cosas y le digo, estás mal con el Padre, estás desobedeciendo. No, pero hermano, le digo, no sé qué decirte. Le digo, no estás bien y no haces caso a lo que dice la Escritura. Hasta que un día vino llorando. Pastor, usted no sabe lo que hizo mi hija. No le voy a contar lo que hizo la hija porque no me gusta el chisme, ¿ok? Y con un dolor grande, le digo, ¿cómo te sientes? Le digo, mal. Puso su cabecita en el escritorio, se le salían sus lágrimas. Y me levanté y le puse la mano en la espalda. No me llega el brazo, ¿ok? Y le dije, ¿cuántas veces tú no has ofendido a Dios en sus sentimientos? ¿Y cómo crees que Dios se siente? Dios se siente peor que tú. Y volteé la cara y se me quedó viendo. ¿Tú crees que todas las cosas que te estamos diciendo y no las quieres hacer, sino que desobedeces? ¿Cómo te sientes ahora que tu hija te ha desobedecido y mira las consecuencias? Esas son consecuencias tuyas, porque tú debiste de haber sido ejemplo en el hogar. Precisamente para eso te está hablando el Señor y no quisiste. ¿Cómo crees que se siente Dios? ¿Cómo crees que se siente Dios en cada pecado que cometemos? Usted me va a decir, pero el pecado de matar es el más fuerte que el pecado de mentir, el pecado de gritarle a una persona, de mentirle, el pecado. No, para Dios pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pero cuántas veces de nosotros, conciencia cada, yo también, yo no me escapo de esto. ¿Cuántas veces hemos lastimado los sentimientos de Dios? ¿Y cuántas veces usted ha doblado sus rodillas y confiesa su pecado, como dice Juan 1:9? Diciembre acaba de pasar. Todos le pidieron a Dios, ¿verdad? Pero no es el Dios de la Biblia, ¿ok? Le pidieron a un Dios, que Dios es un sirviente para ellos, pero no es el Dios de la Biblia. Todos, Señor, dame, que aquí, Señor, y todo. En primer lugar, no tienen comunión. En segundo lugar, están sucios de pecados. No están ni bañados, ni están ni siquiera lavados. Que Señor, dame, y que Señor, ahorita estoy enfermo, y tú ahorita mismo tienes que orar, y ore por mí, hermanos, y todo. Diga, el Dios de la Biblia no es tu servidor. Tú eres el que le sirve a Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso. Tú eres quien le sirves a Él. Y Él te compró con la sangre de Cristo Jesús, que fue lo que Él demandó, y ese era el precio. ¿Se da cuenta cómo nos equivocamos? Hasta pedimos mal.
Ah, Señor, dame. Señor, tú me tienes que hacer. Sí, ¿y cuántas veces tú me haces caso a mí? Esta persona se levantó y me dijo, pastor, usted tiene razón. No. Yo no tengo razón. Quien tiene razón es el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene razón, yo no. Yo a ti no te puedo salvar, yo a ti no te puedo sanar, yo a ti no te puedo guiar, yo a ti no te puedo quitar los problemas, yo no a ti te puedo resolver los problemas, yo no te puedo dar mi sabiduría, nada de mí te sirve a ti. Pastor, ¿cómo es eso? Sí. Quien lo puede hacer es Dios. Ningún pastor puede hacer eso. Lo único que estamos es explicarle. Y eso no lo oye de muchos pastores, ¿ok? ¿Soy pecador yo? Ahí se gritaron rápido. Pero ustedes también. Esa es la única diferencia de que tenemos. ¿Estamos? Amén. Sigue el 10. Y dice claramente el 10. ¿Están conmigo, hermanos? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y escucha y su palabra no está en nosotros. A mí me gusta decirles a los pastores, algunos se han enojado conmigo, pero creo que si leerían este versículo, el 1:10, lo comprenderían. Le digo, hola mi hermano pecador, y me hacen una cara que ya lo dejé de hacerlo, ¿ok? ¿Es cierto lo que estaba diciendo yo o no? ¿Quién no se considera pecador aquí? Si hay alguno que me dice que no es pecador, entonces tú eres Cristo, ¿no? Eres justo. Pero el único justo, ¿quién es? Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? La sangre de Cristo siempre es la respuesta. La sangre de Cristo siempre es la respuesta a todo lo que la ley pudiera decir sobre la culpabilidad del creyente. Pero necesita limpieza constante de la contaminación del pecado. Porque seguimos en el calificativo de pecadores. Se lo voy a repetir. La sangre de nuestro Señor Jesucristo siempre es la respuesta a todo lo que la ley pudiera decir sobre la culpabilidad del creyente, sentirse culpable. Por esto es que necesitamos limpieza constante, hermanos. La ley mata. La ley mata, pero la gracia salva. Y nosotros vivimos en gracia y sobre gracia de Dios cada minuto, cada segundo. Por esto es que se necesita limpieza constante de la contaminación del pecado. Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios, capítulo 5. Cuando usted lo diga, yo les digo el versículo. Efesios, capítulo 5. Ok, entonces busca el 25 y vamos a leer hasta el 27. ¿Están conmigo? Así es como debe de ser las cosas. ¿Están conmigo? Miren, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado. Ahí viene algo muy importante. ¿Sobre qué, hermanos? El lamamiento de qué? Del agua por la palabra de Dios. ¡Oh! ¿No leas tu Biblia? La Biblia lava. La Biblia la necesito su palabra todos los días. Tengo que leer la de Génesis, Apocalipsis, la tengo que leer. Hay pastores que no leen su Biblia. Únicamente arman mensajes devocionales. Tenemos todos, absolutamente todos, tenemos que leer la Biblia todos los días. Tenemos que terminar de Génesis, Apocalipsis. No muchos empujan, no muchos exhortan a que se lea la Biblia. ¿Cómo van a entender los mensajes? ¿Cómo van a entender los estudios si no se está leyendo la Biblia? Y lo repito desde que usted me conoce, siempre le he dicho, lee tu Biblia. La Biblia purifica. ¿Por qué lo digo yo?
Porque antes de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo no era salvo. Y leí la Biblia por primera vez en un año 7 meses, si quiere verlo así. Y me bombardeó el corazón. Fue cuando tuve que caer de rodillas y decirle, Señor, haz lo que quieras, lo que tú quieras con mi vida, yo te lo entrego. Te recibo como mi Señor y su Salvador. La Biblia, tuve que leer toda la Biblia. ¿Y sabe por qué empecé a leer toda la Biblia? Porque decía, la Biblia tiene errores. Y cuando me daba yo cuenta en el Antiguo Testamento, el único error era yo. En la Biblia yo no encuentro ni una sola mentira, ni un solo error. Hay errores de imprenta de cada una de las Biblias, hay errores de traducción, sí, los tengo subrayados en diferentes Biblias, pero no de la Biblia, no de la palabra. Recuerde que nosotros tenemos copias sobre copias. La Biblia no tiene errores, hermano. Es algo maravilloso, es por eso que confiamos por fe. Nosotros no confiamos por ver que hagan un milagro, nosotros no confiamos porque realmente estamos viendo personas lo que hacen, no, nosotros confiamos y venimos porque toda la iglesia camina por fe, no por vista. Venga, aquí se hacen milagros, venga, aquí saltamos, aquí bailamos, aquí hacemos todo, haga todo lo que quiera. Pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros caminamos por fe y por fe recibimos a Cristo. Por fe seguimos a Cristo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Por eso que necesitamos la comunión, caminar en santidad, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Qué tremendo. Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo ya nos presentó delante de la presencia del Padre. Pero que no querramos ni siquiera confesar nuestros pecados ni limpiarlos con la sangre de Cristo para llevar cuentas cortas. Mire, hermano, se lo he estado diciendo, usted tal vez ya lo pasó desapercibido y se lo olvida, por eso lo estoy repitiendo mucho. Llevar cuentas cortas es importantísimo. Si se le olvidó un pecado, lo va a recordar en la noche si es que ora. Y cada vez que usted ora, tiene que confesar sus pecados. Amén. Quisiera seguir avanzando en el estudio, pero vamos a ver algo tipológicamente, lo que nos dice a nosotros en el Antiguo Testamento, y espero que ustedes recuerden para el próximo domingo, para ver realmente lo que realmente el Señor quiere. Cristo no tiene comunión con un santo en quien haya contaminación, lo siento. Un santo quiere decir un creyente en que hay contaminación, pero Él puede limpiar a ese santo y lo hará, y lo va a hacer naturalmente para tener comunión con Él. No sé si me explico. Y eso es lo que no tenemos nosotros. Hay muchos cristianos que no demuestran ser cristianos. No demuestran ser cristianos y se confunden con el mundo. Puede hacer que no esté en comunión, pero también puede hacer que no sea salvo. Qué triste, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí con una tipología que se las voy a explicar el próximo domingo para seguir hablando de lo que corresponde al libro de Juan, capítulo 13. Hay muchas cosas en el andar de santidad. Y el Señor Jesucristo realmente, cuando vemos nosotros cómo le enseña a Pedro, una gran lección. Y le enseña, claro, tenemos que entrar por fuerza a Judas. Y yo le dije, Judas se compara, estaba en un grupo, eso se lo dije la semana pasada, de apóstoles. Mi pregunta es, ¿era apóstol Judas?
¿Sacaba demonios Judas? Sí. ¿Le dio oportunidad a Dios a Judas? ¿Era un apóstol Judas? Sí, el Señor lo escogió como escogió a cualquiera. Y le dio oportunidad. Y él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que era un ladrón. Pero mire el amor de Dios. Ahora mi pregunta es, todos decimos que somos cristianos. Judas, entre los 12, pero no era salvo. El grupo de cristianos, hay muchos que dicen que son cristianos y no son salvos. Hay que ver primeramente cómo recibiste a Cristo. Eso hay que buscarlo muy bien. No somos de los que hemos recibido a Cristo como loros. ¿Qué es eso de loros? Y ponga la atención en el video, por favor, ¿ok? No somos de los que realmente llamamos a una persona y le ponemos la mano en el hombro y le digo, ¿quiere recibir a Cristo? Sí, entonces repite conmigo. Esto lo repito yo muchas veces para que se nos quede. Eso no es salvación. La oración está saliendo del pastor, no está saliendo de la persona. Y la persona ni siquiera está reconociendo que es pecadora. Tiene que verlos en los versículos bíblicos de que es un pecador y está condenado. Y que necesita que el que convence es únicamente el Espíritu Santo. Tú no convences a nadie, yo no convenzo a nadie, solo con plantar. Es el Espíritu Santo que le hace ver la luz de Cristo. Y cuando mira la luz de Cristo, le dice, sí, tú tienes el libre albedrío, tú decides si recibes a Cristo y aceptas esa luz en la cual Él te salva. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer la oración. Si el Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Claro que puede recibir una ayuda de la persona que le está enseñando este plan de salvación. Pero de ahí se le debe ayudar a que camine a los pies de Cristo. Se le debe de enseñar a que tiene que confesar sus pecados, porque está como peregrino. Posición, mi posición y tu posición es que tenemos vida eterna. No cuando lleguemos al cielo, no, la vida eterna ya la tenemos desde que estamos en la tierra. Pero ¿por qué somos cristianos y a veces caemos, nos resbalamos, nos deslizamos? Porque es mi condición. Mi condición. ¿Y qué es la condición? Es que tengo al mundo allá afuera. Voy a trabajar, tengo que ir al mundo, pero no vivo con ellos. No tengo nada que ver con ellos. Pero tengo que ir al mundo y me voy a marchar. Tengo al diablo por todos lados. Tengo la carne conmigo. Y tengo el peor enemigo actual. El peor enemigo es aquel que se llama cristiano y no lo es, porque está poniendo a la iglesia baja, está dando mal testimonio y no es cristiano. Son Judas. Eso hace la diferencia. ¿Entendimos algo? ¿Hay preguntas? Entonces, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle en el nombre de Cristo que bendiga esta tarde y cuídese del frío. Amén. Hermano Humberto, ¿puedes orar y dar gracias al Señor por este estudio, por favor? Amén. Oremos. Padre Santo, esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, agradecidos por ese día que usted nos ha regalado, Señor, y la oportunidad, Padre, que usted nos dio de escuchar su santa y bendita palabra desde temprano en la mañana, Señor, hoy en la tarde. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que usted nos ha dado, ese alimento suyo, Señor, que usted nos ha dado este día. Esperemos, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, le saquemos provecho, Señor, de ese alimento que hemos comido en este día, Señor. Ahora, Padre, también, Señor, vamos a nuestros hogares y rogamos que nos guarde y nos cuide, Señor, al llegar a nuestros hogares, Padre, y también el resto de la semana, Señor, y que si es su santa y bendita voluntad que cada uno de nosotros pongamos en nuestro corazón, Señor, como hijos suyos, de regresar a su casa para seguir aprendiendo de usted, Señor, seguir alabándole, Señor, agradeciéndole, Padre, todas esas maravillas que usted nos regala cada día.
Gracias una vez más, Padre, le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, ya vamos a ser despedidos, vamos a ir a nuestros hogares, pero antes vamos a entonar este canto, vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que es todo lo que hizo Dios. Agradecidos estamos, Señor, en este día por su misericordia que tuvo con nosotros, Señor, en habernos traído con bien a su casa. Ahora vamos a nuestros hogares rogando que nos guarde y nos cuide y que, Señor, podamos regresar, Señor, a su casa una vez más. Todo eso, Señor, yo se lo agradezco y se lo ruego en el nombre de su Hijo Jesucristo, que le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. 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 Lo bendiga.